Ahí está, mira. Muy bien. Bueno, se podría decir que han hecho un spoiler, ¿no? No sé si conocen la frase spoiler. Spoiler es cuando alguien te hace un adelanto o te revela algo de alguna película, de alguna serie, y vos querías ver la película y te adelantaron lo que pasa. Bueno, hoy me hicieron un spoiler del mensaje, me hicieron un adelanto de lo que vamos a hablar. Bueno, abramos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Estoy buscando el reloj, así no lo perdemos. Bien, vamos a leer del versículo 23 hasta el versículo 31. Dice la palabra de Dios, ya está en pantalla, así: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien, bueno, como ustedes sabrán, lo que respecta a la iglesia de Corinto, a modo de una muy breve introducción, siempre se ha hablado y siempre se ha dicho acerca del contexto de la iglesia de Corinto, y se sabe que era una iglesia muy inmadura, una iglesia que tenía problemas, tenía ciertos pecados, había dentro de la iglesia adulterio, fornicación, había idolatría en la iglesia, había mundanalidad, había muchos problemas entre hermanos. Pablo en la carta también habla acerca de esto, acerca de llevar a juicio a un hermano ante la justicia, ante una persona que es incrédula, un juez incrédulo. Entonces vemos que en la iglesia había problemas, había pecados, y acá Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, después de hablar acerca de las participaciones, después de hablar de la prohibición de participar en ceremonias paganas, después de participar en ceremonias religiosas, después de todo eso lo que Pablo les viene diciendo acerca de eso, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en esta tarde quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de esto, que pudiéramos meditar en estas frases: todo me es lícito, pero no todo me conviene, y un poco meditar en por qué Pablo está diciendo esto. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Y por qué después de decir esto menciona cosas como la carne sacrificada a los ídolos? ¿Por qué Pablo está diciendo de que está permitiendo comer comidas sacrificadas a los ídolos? Después hace un par de preguntas que parecen un poco confusas. Bueno, la idea en esta noche es que podamos meditar acerca de esto y sacar enseñanzas. La frase arranca el texto diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. La frase esta, todo me es lícito, se repite, si vemos en el capítulo 6, se dice 4 veces. 2 veces en el capítulo 6 y luego se dice 2 veces aquí en el capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Esta frase en la epístola, en la carta, sale 4 veces. Y la frase esta, todo me es lícito, viene de la palabra griega exestini, que si bien no importa, las palabras no las vamos a olvidar, yo también seguramente me la voy a olvidar. Lo importante es que esta palabra lícito viene relacionada con la ley, ¿sí? Viene relacionada con la ley.
La palabra o la frase todo me es lícito quiere decir que está permitido por la ley o que la ley no lo condena. Es decir, todo me es permitido o no hay ninguna ley que me impida llevar a cabo determinada acción. Cuando nosotros leemos todo me es lícito, Pablo está hablando de las cosas que el creyente puede llevar a cabo y que no hay problema en que las haga. Pablo, cuando dice todo me es lícito, no está hablando de pecados, no está hablando de cosas que sabemos que delante de Dios es malo, sino que está hablando de aquellas cosas que es ambiguo, sino como que todo me es lícito. Todas estas cosas de las que Pablo está describiendo son cosas que no son condenadas por la ley, no son condenadas por Dios y que es lícito llevarlas a cabo. Todo me es lícito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, después de decir de que, obviamente, en la libertad que tenemos en Cristo, después de Pablo que diga de que tenemos libertad para hacer cosas, dice, pone un pero, ¿no? Pone una negativa y dice que no todo conviene. En esta ocasión, ¿sí? En esta ocasión, Pablo va a hablar acerca de la comida. Va a hablar acerca de la comida que era sacrificada a los ídolos. Y ahora vamos a entender en profundidad o reflexionar por qué Pablo dice lo que dice. Después dice el texto, todo me es lícito, pero no todo conviene. La palabra conviene, esta palabra, es la traducción, lo digo porque me gustó mucho esta reflexión, o sea, lo que pude reflexionar de esto y lo que algunos comentaristas dicen. La palabra es sinfero, que también puede traducirse como útil, ventajoso o provechoso. Es decir, Pablo está diciendo, todo me es lícito, yo puedo hacer cosas que no son pecaminosas, sin embargo, hay algunas que no son ventajosas o no son de provecho. Y mencionaba esta palabra en griego porque la otra traducción que tiene, o el otro significado que tiene, es que es una palabra compuesta. Dijimos la palabra es sinfero. Sin significa con, y fero significa cargar, que puede traducirse como cargar o soportar juntamente con esta palabra. Y algunos comentaristas, y la verdad lo que me gustó de esta palabra, es que se podría decir todo me es lícito, pero no todo puedo hacerlo o soportarlo juntamente con un hermano. Todo me es lícito, pero no todo le es conveniente a un hermano. Todo me es lícito, pero no todo puedo hacerlo con un hermano. Y reflexionaba, a veces hay cosas lícitas, cosas que nosotros podemos llevar a cabo, que sabemos que no son pecaminosas, cosas que sabemos que no hacen, a mí no me hacen ningún mal, sin embargo, a algún hermano sí le puede hacer mal. Y recordemos que Pablo está hablando de la comida sacrificada a los ídolos, y ya vamos a llegar a ese punto. Luego Pablo dice, dice todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, de vuelta, puedo hacer muchas cosas que son lícitas, entre comillas, pero no todo edifica. Y esta palabra edificar trae la idea de una construcción, ¿no? Trae la idea de una construcción. Esta palabra edifica también se traduce como estimular o como fortalecer. Lo que Pablo está diciendo es que todo me es lícito para uno, todo lo que obviamente no es pecaminoso y lo que no es considerado pecado, es lícito hacerlo, pero no todo es de provecho espiritual. No todas las cosas nos van a ser de crecimiento espiritual, y como en una construcción, si no se edifica, entonces se estanca, se detiene o se destruye la construcción. De la misma manera, hay cosas que son lícitas hacerlas, no es pecaminoso hacerlo, pero pueden llegar a destruir nuestra vida, puede destruir nuestra comunión con el Señor, nuestra comunión con nuestros hermanos, o incluso puede serle de tropiezos a otros y a otros hermanos. Me gustó también mucho, si bien sabemos que son dos contextos diferentes, 1 Corintios 6, 12, que es en donde previamente Pablo menciona y hace mención de esta frase, 1 Corintios 6, 12, ya está en la pantalla, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
El contexto en el que dice Pablo esto es en un contexto en donde advierte sobre el pecado sexual, cuando advierte sobre la fornicación. Es un pecado o es algo que puede generar adicción en uno, donde puede llevarlos a lugares muy oscuros. Pero me gustó mucho, lo quise incluir en el mensaje, si bien no es en el contexto en el que en el que lo habla Pablo, pero sí me llevó a reflexionar que a veces hay cosas lícitas, ya vamos a dar ejemplos para que un poco veamos a dónde estoy apuntando. Hay cosas lícitas que podemos llevar a cabo, que en sí mismas no son pecaminosas, cosas lícitas que como hijos de Dios podemos hacer, que no hay nada malo en ellas. Sin embargo, la repetición o el hecho de llevar a cabo esa cosa que aparentemente es inofensiva, que aparentemente es lícita, puede llegar a dominarnos o a generar una adicción sobre nosotros. Entonces, esto luego se convierte en una analogía, se podría decir. Por un lado, decimos que tenemos la libertad de hacer ciertas cosas, ¿no? Es lícito usar las redes sociales, por ejemplo, pero si nosotros caemos en la repetición y constantemente hacemos uso de las redes sociales y estamos todo el día en las redes sociales, eso va a generar una adicción en nosotros. Y ya de pronto esa libertad que nosotros teníamos de hacer uso de las redes sociales, ya perdimos esa libertad y terminamos siendo esclavos de las redes sociales. Ese es un ejemplo. La gran pregunta es, ¿tener redes sociales está mal? No, no está mal tener redes sociales. Hay hermanos que viven de las redes sociales, suben sus trabajos, es lícito tener una red social. Ahora, estar todo el tiempo en una red social viendo videos, imágenes, memes, diríamos, y estar constantemente alimentándonos de eso, sí nos puede hacer mal. No va a ser de edificación y ya vamos a perder esa libertad que nosotros teníamos y vamos a terminar siendo esclavos de eso que nosotros creíamos que teníamos libertad para hacerlo. Entonces, hemos visto rápidamente y reflexionado muy rápido acerca de este versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Básicamente lo que está diciendo Pablo es eso. Hay cosas en la vida que podemos llevar a cabo que no es pecaminoso hacerlo. Es lícito, se podría decir, y está en nuestra libertad como cristianos, como personas, el llevarlas a cabo. Sin embargo, pueden ser que esas cosas que para nosotros son lícitas, entre comillas, no nos sea de provecho, no nos convenga, puede hacer tropezar a otros hermanos, hacerlos caer, y al final no termina siendo de edificación para nuestra vida personal. Y ahora sí vamos a entrar en tema de por qué Pablo está diciendo esto de la carne, y vamos a empezar a explicarlo un poco. Vamos a leer de vuelta lo que dice a partir del 24, 10:24, 1 Corintios 10:24. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Bien, vamos a leer hasta ahí. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué después de decir todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, Pablo habla acerca de lo que se vende en la carnicería? Incluso habla de que no hay que hacer preguntas por motivos de conciencia. Es como que cuesta un poco meditarlo. Lo que sucedía es que en las carnicerías de Corinto se vendía carne que era sacrificada a ídolos. Recordemos, aquí el contexto es muy importante. Corinto era una ciudad absolutamente pagana, muy pagana. Había templos por todos lados, templos donde se ofrecían sacrificios a dioses no verdaderos, obviamente, a ídolos, en donde la depravación, la sexualidad, la mundanalidad era moneda corriente. Uno de estos templos, de los templos más famosos, tenía aproximadamente 1000 mujeres prostitutas, en donde descendían del templo a determinada hora a buscar hombres y así, cometer acto sexual. Entonces, este era el contexto. Ahí estaba la iglesia, en lugares así, en donde la depravación se podía ver en las calles.
Y lo que sucedía era de que las personas de Corinto, como toda ciudad pagana, como toda práctica pagana, ofrecían sacrificios de animales a estos ídolos, y luego el sacerdote de ese templo podía, esa carne del animal, podía venderlo en carnicerías o venderlo incluso en el mismo templo. ¿Qué pasaba? Bueno, los cristianos iban a comprar carne a las carnicerías y a algunos cristianos les daba o les acusaba la conciencia el comer carne sacrificada a los ídolos. Y había otros cristianos que no. Acá la pregunta, o una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿Pablo está impidiendo que el cristiano compre carne que fue sacrificada a los ídolos? No, no está haciendo eso. Pablo está diciendo, pueden comprar esta carne, pueden comprar la carne, no hagan preguntas por motivos de su conciencia, no pregunten si esta carne es sacrificada o no a los ídolos, pero pueden comer la carne que es sacrificada a los ídolos. La carne no contamina, la carne no hace mal. Sabemos que lo que hace mal y lo que nos contamina es el pecado. Pero Pablo lo que está diciendo acá es que pueden comprar la carne sin hacer preguntas, no pregunten si esta carne fue o no sacrificada a los ídolos, pero pueden comer la carne. ¿Y cuál es su justificación o cuál es cuál es el porqué? Versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este versículo 26, en el versículo 26, Pablo está citando el Salmos 24.1. Salmos 24.1, si después ustedes lo quieren leer. Pablo no está prohibiendo el comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque la carne proviene de Dios. Dios fue el que les da el sustento, y con gratitud y con gozo y con adoración a Dios, dar gracias por estos alimentos que están comiendo, sabiendo que estos alimentos en sí mismos es alimento. No cambia nada que haya sido sacrificado a un ídolo o no. No cambia nada, no nos contamina. Lo que realmente nos contamina es el pecado. Ahora Pablo va más allá, vamos a seguir leyendo el versículo 27, 10-27. Acá quería hacer una aclaración, que es que Pablo no prohíbe el comer estos alimentos cada uno en su casa, ¿no? El ir, comprar carne, no hacer preguntas y comer la carne en su casa. No hay problema con esto. Pablo sí, específicamente en el capítulo 8 y en el capítulo 10, si leemos el título Amonestaciones contra la idolatría, Pablo prohíbe explícitamente el comer estos sacrificios o esta carne en los templos. Eso sí lo prohíbe. Pablo les prohíbe rotundamente el participar de estos sacrificios, el participar de estas ofrendas, el comer estas ofrendas allí en los templos. Pero no lo prohíbe en sus casas. Ahora, había una cuestión y había un problema en la iglesia, y acá Pablo entra en tema, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vamos ahí hasta el 27 por ahora. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si un incrédulo, una persona que ofrecía sacrificios en estos templos, que llevaba una vida desordenada, una persona no creyente te invita a comer, dice, de todo lo que te ponga delante, comed. O sea, vemos que Pablo realmente no le da mucha importancia a si tenés que ir o no tenés que ir. Pablo ya da por hecho que vas a ir, y no hay ningún problema con eso. El Señor Jesucristo mismo, Dios mismo, comió con pecadores. No hay problema con eso. Pablo dice, si un incrédulo te invita y querés ir, de todo lo que se te ponga delante, comed. No hay ningún problema. Recordemos el contexto de la carne y de la carne esta ofrecida. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vamos al 28. Dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Estudiosos dicen que esta frase, porque del Señor es la tierra y su plenitud, es un agregado. Es un agregado. Es un problema de traducción. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pablo dice, todo lo que te pongan en la mesa, toda la carne, las bebidas, podés comerlas tranquilamente. Pero si alguien dijere que esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comás, dice, por causa de la persona que lo declaró
y por motivos de conciencia. Y ahora vamos al 29. Dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Vamos hasta ahí nomás. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pablo acá está, recordemos que acá hay un tema. Pablo está hablando aquí de dos tipos de personas. Está hablando de la conciencia. Por un lado están los cristianos maduros que sabían y entendían, por la libertad que tienen en Cristo, que el comer la carne no los contaminaba, que el comer la carne que había sido sacrificada a los ídolos era simplemente carne, no había nada especial en ello y no había nada contaminado en ellos, porque no estaban participando del acto religioso que los paganos hacían, sino que simplemente esta persona, maduro espiritualmente, agradecía al Señor, porque, como dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, todo viene de parte del Señor. Entonces el cristiano maduro estaba tranquilo, no sentía culpa al comer esta carne. Varios comentaristas dicen de que por lo general cuando se invitaba a uno a comer, iban varias personas, ¿sí? Entonces si en esa mesa, en esa invitación, iba un cristiano, iba un creyente, débil en la fe, que su conciencia lo acusaría si comiera de esa comida que fue sacrificada a los ídolos. Aquí es cuando Pablo dice, no comáis. ¿Por qué reflexionamos en esto? Bueno, porque a los paganos no les acusa la conciencia por comer carne ofrecida a los ídolos. En todo caso, al que le puede llegar a generar una molestia o una incomodidad es a un creyente, es a un cristiano. Recordemos que muchas de estas personas venían de un contexto realmente terrible. Estas personas, como lo podemos, si quieren lo leemos, 1 Corintios 6, 9, lo vamos a leer, dice, vamos a leer del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos. O sea, realmente algunos creyentes, tal vez recién convertidos, ellos llevaban una vida desenfrenada. Dice el texto, esto eran algunos de ustedes. Entonces, imagínense una persona que toda su vida estuvo ofreciendo sacrificios en templos en donde reinaba el desorden. Imagínense después que llega a Cristo, después que es salvo, el hecho de participar o comer de la comida que fue sacrificada a esos ídolos. A este cristiano, tal vez nuevo en la fe, su conciencia lo iba a acusar, su conciencia lo iba a destrozar. Él no podía comer de carne ofrecida a los ídolos. Por más que los cristianos maduros y Pablo, incluso Pablo lo dice, no pasa nada con comer la carne, es solamente carne, realmente no te va a contaminar, vos no te estás identificando con el sacrificio a ese ídolo falso. Quizás para este hermano débil en la fe, todavía quizás no tenía esa madurez para descansar en la libertad que le había dado Cristo. Quizás ese acto de comer esa comida ofrecida a ídolos, y si esa persona se enteraba que esa comida fue ofrecida a ídolos, el comer o el participar le iba a generar una culpa tremenda. Para él el comer de eso era algo muy pecaminoso, era contaminarse y era pecar contra Dios. Y por eso es que Pablo está diciendo, o le está hablando a los cristianos maduros y les dice, ¿la conciencia de quién? ¿La tuya? No, la conciencia no tuya, sino la del otro, la del hermano. Y por eso acá ya vamos un poco entendiendo por qué Pablo está diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Para el cristiano maduro entendía de que le era lícito comer esa carne, le era lícito participar de una cena si un incrédulo lo invitara, por más que sea carne sacrificada a los ídolos o no.
El cristiano maduro entendía y era lícito el comer esa carne. Sin embargo, no todo edifica. Por amor al hermano débil, por amor al hermano que su conciencia lo acusaba, por amor al hermano que todavía no estaba firme en la libertad que le había dado Cristo, por amor a él no debía participar de la comida. Y acá vienen las preguntas. Vamos a leer el versículo 29. Y acá viene la parte un poco confusa del texto. Pareciera como que Pablo está refutándose a sí mismo. Pareciera como si Pablo le estuviera poniendo preguntas a lo que acaba de decir. Sin embargo, no. Lo que está haciendo aquí, Pablo se está adelantando a las objeciones que en los cristianos maduros podían ponerle. Las preguntas son: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, ¿por qué yo, si sé que tengo la libertad para comer la comida, por qué se ha de juzgar esa libertad con la conciencia de otro hermano que es débil en la fe y su conciencia lo acusa y no puede comerla? ¿Por qué se ha de juzgarme a mí? La otra pregunta, versículo 30, lo que decíamos: ¿y si yo con agradecimiento participo? ¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo está diciendo, las preguntas, yo más o menos las anoté acá, dice: ¿por qué no debo comer una carne por la cual he dado gracias? ¿Por qué debe ser mi libertad limitada por otra persona de débil conciencia? Acá Pablo no está refutándose a sí mismo, sino que se está adelantando a las objeciones de los cristianos que había allí en ese entonces en Corinto. Básicamente en esa cena o en ese almuerzo, si no había nadie que simplemente anunciara o dijera esto es comida sacrificada a los ídolos y no le hacía mal, la persona podía comer. Sin embargo, si había un hermano débil en la fe que su conciencia lo acusaría, si él comiera de esa comida ofrecida a ídolos, él no debía comerlo. Ahora, Pablo responde a esta pregunta, Pablo responde a estas objeciones con una afirmación que nos habló Andrés este miércoles. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay más objeciones. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, si el cristiano en ese entonces, hablando en aquel entonces, si el cristiano de Corinto, en su mente, en su corazón, estaba el deseo de dar gloria a Dios, él iba a dejar de participar de esos almuerzos si había un cristiano débil en la fe presente a quien su conciencia le acusaría, quien consideraría que comer sería pecado. Por amor a ese hermano y para dar gloria a Dios en todo, para agradarle a Dios en todo, entonces él no iba a participar. Sin embargo, si participaba de eso que era ofrecido a ídolos, como dice el texto, el cristiano debía hacerlo con agradecimiento para la gloria de Dios. El cristiano sabía que esa carne era simplemente carne y daba gloria a Dios y gracias a Dios por la carne que estaba comiendo. No se estaba identificando con el sacrificio ofrecido a los ídolos y toda la ceremonia pagana que había detrás de eso. Para nada, el cristiano maduro era carne y comía la carne dando gracias. Simplemente eso. Por eso es que el texto dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo como de este sacrificio y hay un hermano que le acusa la conciencia y le hace mal y después él termina participando y come, es pecaminoso, entonces ya no le es agradable al Señor, entonces ya no es para la gloria de Dios. Ahora, yo pensaba un poco, reflexionando un poco de todo esto, de lo que Pablo nos está diciendo, y pensaba en mí mismo, ¿qué cosas hago en mi vida lícitas, simples, como es comer, que tal vez a algún hermano le es de tropiezo? Parece una pregunta tal vez que muy liviana,
pero en realidad es muy profunda. El texto dice, todo me es lícito, y como creyentes podemos hacer un montón de cosas que no es ilícita y que no es pecaminoso. Pero tal vez el llevar a cabo eso que para mí es lícito, para un hermano no. Tal vez para un hermano realmente le es ocasión de caer o de tropiezo. Y justamente cuando preparaba el mensaje y reflexionaba en todo esto, y se los recomiendo a todos los que puedan hacerlo, me puse a hablar con Meli, con mi esposa, que es con quien más obviamente comparto tiempo en el día a día, y empezamos a hablar un poco de las cosas que hacemos que son lícitas, entre comillas, lícitas cotidianas, como es el comer o el beber. Y realmente fue muy beneficioso para ambos. Sacamos un montón de cosas que hacemos que son lícitas en el día a día, pero que al otro no le hacen bien, pero que realmente al otro no le son de bendición, no le es de edificación. Entonces, si ya hacemos cosas que no son pecaminosas, entre comillas, que son lícitas, pero que al otro no le es de bendición, que al otro, al hermano, en este caso puse el ejemplo de mi esposa, que es primeramente mi hermana, en Cristo, entonces ya no estoy viviendo para la gloria de Dios. Eso que es lícito y que no es pecaminoso, que no lo prohíbe explícitamente la palabra de Dios, se ha convertido en algo que deshonra a Dios, se ha convertido en algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo mal a un hermano. Y eso me sorprendió, realmente me puse a hablar con Meli y nos sorprendió algunas cosas sencillas que yo la verdad, que para uno no pasa nada, para uno no le hace mal, pero al otro sí. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. A los hermanos no les importaba comer de la carne, el hermano maduro, el cristiano maduro, no le importaba comer carne al lado de otro hermano que recién se convertía, que recién llegaba a la fe, que días antes estaba ofreciendo sacrificios a ídolos y que su conciencia lo consumía. No podía ver comer carne a un hermano porque era algo muy pecaminoso. ¿Y qué pasaba? El hermano terminaba haciéndolo, el hermano débil en la fe, y debido a su conciencia cometía pecado. Pensaba en un par de ejemplos. ¿Cómo podemos llevarlo esto a la práctica diaria? Y en primer lugar me di cuenta que a veces en lo personal, no me preocupo por aquellas cosas lícitas que para uno está bien, pero quizás a un hermano le es de tropiezo. Obviamente esto ya es hilar muy fino, pero a veces tal vez con los hermanos que más tiempo pasamos, a veces con los hermanos que son más cercanos a nosotros. Con Meli pensábamos ejemplos y reflexionábamos los dos y pensábamos el ejemplo de un hermano, este es el ejemplo más conocido, que siempre se ha mencionado, un hermano que tal vez tiene problemas con el alcohol. Yo no lo sé, por ejemplo. Yo no sé que un hermano tiene problemas con el alcohol y yo lo invito a mi casa, lo invito a cenar, y yo la verdad no sabía que él tenía problemas con alcohol, que en su vida pasada fue alcohólico y tenía problemas, y yo pongo un vino en la mesa o una cerveza, y tal vez en mi ignorancia, ¿no? Digo, yo no sabía que el hermano luchaba con eso, que realmente era una ocasión de caer. Ahora, ¿es lícito tomar un vaso de vino o tomar un vino? No es, más vale que sí, no hay pecado en eso. Tomar una cerveza, ¿es pecaminoso? No, no es pecaminoso. Ahora, si el hermano lucha con eso, porque tuvo problemas con el alcohol, ahí sí se convierte en algo peligroso. Le estoy siendo de tropiezo a mi hermano. Este es un ejemplo que es muy común, que creo que en varias predicaciones se ha usado, pero también puede pasar con otras cosas muy sencillas, tal vez con las películas. Tal vez, no sé, nos juntamos, a veces nos hemos sabido juntar con Víctor, con Eric, con Pablo. Es un ejemplo simplemente, no es que sea real. Y por ahí, no sé, el hermano lucha con la adicción a las películas o las series. A lo mejor eso al hermano lo tiene muy mal y es una adicción en él y no puede parar de ver películas, series, no lee y lo tiene mal. Y a lo mejor nos juntamos y yo le digo, che, Víctor, ¿viste esta película está muy buena? Y a lo mejor él está luchando con eso y le hace mal. Y es un ejemplo tonto porque estamos hablando de cosas que son lícitas, cosas que no son en sí mismas pecaminosas, sino que estamos hablando de cosas lícitas. Entonces, una de las preguntas que me anoté acá es, ¿conozco qué cosas lícitas a mis hermanos les es de tropiezo? Y si yo, supongamos que conozco algo que a mi hermano algo lícito que a mi hermano le es de tropiezo, intento no estimularlos para que los haga. Obviamente estamos hablando ya de un nivel más
de confianza, ¿no? Un nivel de una relación más íntima, pero tal vez preocuparse en lo sencillo. Yo no sé, por ejemplo, si supongamos que invito a Gustavo y a Rebeca a mi casa y pongo el tele y pongo música, o pongo una película o algo, y yo no sé si tal vez Gustavo lucha con el tema de las películas o las series y le hace mal. Es un ejemplo tonto. Pero tal vez en esa ocasión preguntar, hermano, ¿te molesta si prendo el tele? O hermano, ¿te molesta si pongo una cerveza? O hermano, ¿te molesta si pongo música? Parecen cosas lícitas porque son sencillas, pero no sabemos si al hermano realmente le hace mal o no. Después preguntas para reflexionar con uno mismo. ¿Hay algo lícito que haga en mi diario vivir que no sea de provecho para mí o para los demás? Otra pregunta para mí, para reflexionar. ¿Hay algo lícito que me esté dominando y que se haya convertido en algo de tropiezo? ¿En algo que me tenga dominado? ¿Me intereso en no hacerle mal a mis hermanos? Y la última pregunta. ¿Puedo afirmar con tranquilidad que todas las cosas lícitas que hago son de agrado a Dios? Es decir, dan gloria a Dios. Y es en ese contexto que Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si yo sé que hay algo lícito que a un hermano le hace mal, no voy y se lo voy a comentar, no voy y se lo voy a decir, o no voy a hacerlo delante de él, porque sé que a él le hace mal. Y esto es lo que sucedía en Corinto. Esto es lo que sucedía con el tema de la carne, y es por eso que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y antes de venir pensaba, ya como para terminar, pensaba en que en la palabra de Dios nosotros encontramos una persona que nos ha dado ejemplo de esto, que nos ha dado ejemplo de no hacer lo que era lícito por el bien de otros. No sé si estarán pensando o saben ya de quién estoy hablando. Estoy hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le era lícito no ir a la cruz. Era lo justo, era lo correcto. El Señor Jesucristo no tenía por qué ir a la cruz. Él no había cometido pecado, no había maldad en él. Al Señor Jesucristo le era lícito no quedarse callado y responderle a Potifar. Al Señor Jesucristo le era... no sé si lo dije bien. Al Señor Jesucristo le era lícito no ir a la cruz, o el estar ahí en la cruz y bajarse, o el no dejarse golpear, o el simplemente pensarlo o hacer así y consumirnos a todos. Al Señor Jesucristo le era lícito no ir a la cruz. Él no merecía ir a la cruz. Sin embargo, el Señor Jesucristo sufrió el dolor, sufrió la pena por amor a nosotros, por el bien, por una edificación. El Señor Jesucristo se dejó coronar con espinas, sufrió, padeció, cargó con nuestros pecados, se vistió de nuestra maldad, sufrió la ira de Dios por amor a nosotros. Él nos ha dejado un ejemplo. De hecho, no me di cuenta en mencionarlo, en 1 Corintios 11, 1, siguiendo con esta idea, Pablo dice, 1 Corintios 11, 1, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo también hizo un montón de cosas que le eran lícitas hacer, sin embargo, no accedió a ellas por amor hacia los demás. Matthew Henry, respecto al texto de que sea cualquier cosa que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios, dice, la norma suprema, tanto para la edificación propia como para la de los demás, es hacerlo todo para la gloria de Dios. Con esta norma suprema por delante, seguro nadie causará escándalo ni provocará críticas. Entonces, hermanos, el deseo, en lo personal mío, realmente en esta noche, es que podamos vivir para la gloria de Dios, que realmente nos preocupemos de vivir para la gloria de Dios. Y si está en nuestro corazón y es de nuestro deseo el vivir para la gloria de Dios, no vamos a llevar a cabo aquellas cosas lícitas, pero que son de tropiezo para otros, o aquellas cosas lícitas que nos pueden llegar a lastimar, a esclavizar, o cosas que no convienen. Así que, hermanos, tengamos en mente al Señor Jesucristo.
el ejemplo máximo de esto, el ejemplo supremo, aquel que no hizo lo que le era lícito para poder ampararnos a nosotros, para poder salvarnos a nosotros, para poder rescatarnos de nuestro pecado. Y como dice el texto, el Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplos. Tenemos que ser imitadores de Cristo, aquel que vivió para la gloria de Dios como ningún otro. Siempre, siempre, en cada paso, en cada actuar del Señor Jesucristo, vemos que el deseo suyo en todo momento era dar la gloria al Padre. Que nosotros podamos vivir de la misma manera.